Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Erika Poveda y hoy tenemos un checklist especial. Pues por supuesto ustedes siempre piden diferentes temas y uno de estos temas tiene que ver con la literatura. Cómo se inspiran, cómo logro conseguir un libro, cómo escribo, cuáles son los estilos. Hay muchas cosas que hablar sobre literatura y por eso el checklist que vamos a hacer hoy tiene que ver con la ruta de la literatura, el camino para publicar un libro. ¿Cómo lo hacemos? Pues tengo a dos personas que se han inspirado y que lo han logrado, que son los hermanos León. Le quiero dar la bienvenida entonces para hacer este checklist a Eduardo y Andrés León. Bienvenidos. Mucho gusto, bienvenidos. Muchas gracias, Erika, por la apertura en tu programa. Bien, creo que están un poco como tímidos los chicos, pero no son así porque la pluma, y déjenme decirles que son muy buenos con la palabra y con la pluma, así que vamos a ir un poco investigándolos y aprendiendo qué es lo que han hecho ellos para lograr publicar sus libros y en qué se inspiran. La primera pregunta que tengo para ustedes, podemos empezar contigo, Eduardo, es ¿en qué te inspiras? Bueno, yo escribo acerca de poesía en el ámbito del erotismo, de la sensualidad, del amor y otros sentimientos. Entonces, mi inspiración va hacia la piel. Yo escribo sobre la piel, sobre lo que palpo en cada acto, en cada situación. Es mucho el tema kinestésico, el tema de tocar, de utilizar todos los sentidos. Así es, correcto. Justamente en uno de los lanzamientos de mis poemarios, la persona invitada hablaba de eso, de que yo tengo que tocar para poder escribir. Ah, correcto. Bueno, vamos a ir viendo qué es lo que has tocado a lo largo de este libro. ¿Cómo estás? Andrés, quiero un poco que tú me comentes cuál es tu estilo y en qué te inspiras. Bueno, yo trabajo principalmente en temas de narrativa. He escrito lo que es cuento y también he escrito una novela. Y a mí me gusta manejarme lo que es la ficción. A mí tú me das un tema y yo escribo mucho sobre lo que veo y no necesariamente todas las otras personas ven. Porque ahí en la inventiva yo me puedo dar ciertas licencias en las que me divierto muchísimo y en las que creo que puedo proponerle cosas interesantes para jugar a la persona que está leyendo. Una situación en la que te inspiras, por ejemplo. Por ejemplo, una entrevista como esta, puede ser que yo imagine 800 preguntas tuyas y sobre eso pueda hacer un cuento, ¿no? Por darte un ejemplo. Entonces yo puedo hacer una evolución de la realidad a través de algo que puede ser espectacular, de cómo las cámaras toman vida y caminan hasta aquí y nosotros terminamos entrevistando sobre lo que ellas ven. Por darte un ejemplo. Nos puede aniquilar también, o sea, es toda una ficción. Sí, exactamente, porque en la ficción yo encuentro un montón de oportunidades y de facilidades para poder trabajar el estilo. Yo creo que cada escritor intenta, o cada autor intenta desde la imagen, desde la letra, poder proponer imaginarios o hacer una propuesta al otro para que considere cosas que no necesariamente estaba pensando. Ahora, la oferta y la demanda, ¿qué es lo que le gusta leer a la gente versus lo que ustedes ofertan? ¿Ustedes ofertan desde lo que yo siento como escritor o desde lo que la gente demanda? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, yo escribo básicamente sobre una posición que es considerada un tabú. El erotismo desde la antigüedad siempre ha sido considerado un tema pecaminoso. Entonces, con mi poemario yo lo que quiero es que ese tabú desaparezca, porque sobre erotismo se puede conversar, yo creo, libremente en cualquier momento. Obviamente un erotismo con clase, con altura, ¿no? Eso te iba a decir, porque muchas veces el erotismo raya en el tema de la vulgaridad, podríamos decirlo, o es el tabú o es lo que se piensa. Bueno, yo creo que la vulgaridad hay que separarlo, o sea, la vulgaridad no es erotismo, ¿no? Pero creo que hay mucho tabú en ese aspecto, ¿no? Porque obviamente desde pequeños nos dicen que hay temas que no se pueden conversar o que deberían ser ajenos a nosotros, a nuestros pensamientos, pero yo creo que cada uno en el desenvolvimiento ya de su vida va aprendiendo cosas y obviamente también es cómo las transmitas. Entonces mi poesía va allá. Yo siempre aconsejo que el poemario se lo lea entre dos, ¿no? Obviamente el que está leyendo se lo lee en el oído a su pareja, ¿no? Y yo creo que obviamente el poder de las palabras va a generar una sensación y bueno, de ahí en adelante cada uno hará su historia. Claro. ¿Y a ti?
Bueno, la oferta y la demanda es muy interesante porque si bien es cierto que puede existir un mercado literario que te pide más o menos ciertas cosas, para mí creo que cada escritor decide cuál va a ser su obra. Y en esa decisión hay una oportunidad del escritor, si lo llevamos al marketing literario, de definir cuál va a ser la forma en la que va a romper la percha literaria. Entonces, cada escritor decide en ese sentido lo que le inspira. En mi caso, yo quería hablar sobre un tema puntual, que era la cosificación de las personas, ¿no? Y por eso el tema descartable. Porque eso puede apalancarse en muchísimos temas, en el tema laboral, en el tema familiar, en el tema personal. Y aparte, pero yo lo escribí porque yo realmente estaba muy enfocado en eso. Sin embargo, cuando tuve un feedback de la corrección de estilo, me dijeron que era un tema que no se había hecho mucho, porque yo toco un tema vinculado a la política pública. Como este tema que debe priorizar el ser humano, un poco la política pública, digamos cultural en este caso, o hasta cierto punto la política pública personal, ¿no? El personaje se pregunta muchísimo eso, y para mí es interesante porque es algo que no necesariamente se había hecho como conversación en la literatura. Ahora, eso es interesantísimo lo que están diciendo, porque efectivamente hay un tema que los tiene que identificar, o como ellos dicen, deben de romper en el tema literario. Y esto pues, tú, Eduardo, con tu libro Censurado, y Andrés pues con tu libro Descartable, que son nombres que realmente no son muy comunes y son temas que no se están tratando de manera masiva, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué es lo que han logrado o han percibido por parte de la gente, de sus lectores, con respecto a esta propuesta que ustedes han hecho? Bueno, la experiencia como tal, desde el camino que se recorre, desde la idea hasta la publicación, ha sido muy valioso. Desde expresiones desde consejos que nos piden a veces para personas que van a empezar a escribir, hasta bueno, el tema de felicitaciones vía redes sociales y todas estas situaciones. Ha sido muy valioso, por así decirlo. Pero bueno, la inspiración como tal en el poemario nace de muchas situaciones, ¿no? Así como Andrés tocaba el tema de la ficción, acá en la poesía, en el libro Censurado, no todos los poemas son realidad. También hay algunos que nacieron de la ficción. Y hay algunos que toman muchos escenarios. Por ejemplo, la inspiración en Ayampe, la inspiración en Guayaquil, que es una ciudad que hay mucha magia, que yo siempre he dicho que a tu ciudad... Ahora, ¿qué son las fiestas octubrinas? Dime esta magia de Guayaquil. ¿Qué poema se te viene a la mente de los que has escrito? Bueno, hay un poema que se llama Santa Ana Hill, ¿no? Que hace referencia al Cerro Santa Ana, ¿no? Bueno, obviamente le puse un tema en inglés, pero como te digo, aprovechando justamente que son las fiestas de nuestra ciudad, te invito a que recorran la misma, ¿no? Porque tu ciudad la amas, la acaricias cada vez. Pero invítame con el poema que le hiciste a Santana Hill, por favor. Préstame el poema, no me lo sé de memoria. Pues. No se lo sabe de memoria. Después del corte les prometo hacer que lea el poemario sobre Santana Hill. Ok, entonces tú invitas a que la ciudad sea recorrida. Sí. Y la propuesta que has recibido de parte de la gente, ¿cómo ha sido? ¿Ha habido aceptación? ¿Ha habido rechazo por este tema del tabú que indicabas? Sí, ha habido mucha aceptación, incluso, bueno, el poemario se lo comercializa en Librería Española, se lo comercializa en la Madriguera EC, en el cual ya se encuentra incluso agotado, y en otra tienda deportiva T3. Entonces la aceptación ha sido muy grata, muy amplia, incluso, bueno, los comentarios, como te digo, ¿no? Justamente lo que mencionabas hace un momento, que me decían, oye, estoy leyendo tu poemario de erotismo, y está increíble, yo esperaba encontrar cosas que a lo mejor me parezcan vulgares o me asusten, pero no, o sea, me dejo llevar por la literatura, por la poesía. ¿Cuál es lo que tú has recibido por parte de Andrés, de tus lectores, con respecto a la propuesta que has hecho? Mira, yo quiero condecorar a cada persona que acaba mi libro, porque, por ejemplo, en el caso de la poesía de los microcuentos, es una lectura, digamos que mucho más rápida, ¿no? Tú puedes empezar un poema y terminarlo más o menos en un minuto. Una novela te puede demorar muchos más días o meses. ¿Cuántas páginas tiene tu novela? 326. Correcto. Entonces, cuando hay personas que la terminan, por ejemplo, y me dan sus comentarios, es algo que yo atesoro muchísimo. Principalmente cuando hay gente que no tengo idea quién es, o me contacta por una u otra vía. Entonces, ese feedback es súper importante para mí, súper interesante para mí, porque cada libro yo creo que lo que hace es de que transforma a un lector mientras lo va leyendo. La poesía de Eduardo seguramente transformará por los minutos, por la hora que se lee,
a un momento llevarlo a un tema erótico. En mi caso, la narrativa, lo que yo quiero insertar ciertas preguntas en la ciudadanía, en el lector, sobre ciertos temas que no necesariamente lo estamos considerando, ¿no? O sea, es una reflexión, es un llamado a una reflexión sobre estos temas. A ver, hablemos un poco, descartable. ¿Cuál es lo que tú rescatas o más profundizas dentro del libro? Bueno, yo lo que, como te decía al inicio, lo que más destaco es la parte de la cosificación de las personas. Hay un tema de la cosificación de la mujer como objeto sexual, hay un tema de la cosificación de la conciencia del militante. Hay muchos temas que se pueden ser abordados y lo que yo quiero trabajar era 3 temas principales. Por un lado, la importancia del ser humano, del ciudadano, hasta qué punto deberíamos nosotros involucrarnos en los movimientos culturales de nuestras ciudades, y por otro lado, hasta qué punto deberíamos involucrarnos en los movimientos emocionales nuestros personales, hasta qué punto deberíamos tener políticas y fomentar esas políticas tanto para nuestros espacios digamos, públicos, como nuestros espacios personales y emocionales, e inclusive también ficcionales. Entonces la novela un poco aborda eso. Para el personaje específicamente, esta sensación es muy descartable. Nada es importante. Hay un retrato del desasosiego, nada es importante, nada es algo que a él lo termina de realmente convencer o decidirse totalmente. Entonces por eso pero mientras él lo está haciendo, mientras él hace esta reflexión y este camino, el lector podrá encontrar un montón de autopreguntas sobre su vida, sobre su lectura y sobre lo que le interesa. Algunos se acabarán el libro, otros lo cerrarán. Y creo que eso es lo interesante, de que el lector pueda decidir qué quiere leer. Bien, bueno, estamos aquí con Eduardo y Andrés León, son escritores, cada uno dentro de su estilo, y el tema que estamos abordando es el checklist. ¿Cuál es la ruta de la literatura y cómo yo llego o logro el camino para llegar a publicar un libro? Los quiero invitar en este momento a hacer un corte y vamos a volver con más de estos temas, ya un poco prometiendo lo que dijimos. Vamos a hacer que Eduardo lea su poemario también aquí y vamos a continuar con esta importante e interesante entrevista. Volvemos enseguida. Papa John's presenta ¿Qué puedes decir si estás viendo el partido y no sabes nada de fútbol? Si ves el partido al lado de un fanático del fútbol, di esto para parecer inteligente. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. Deberíamos jugar 4-3-3. Se cree que los aficionados mexicanos inventaron la ola. ¡Excelente! Y si eso no funciona, mejor hablemos de pizza. Mejores ingredientes, mejor pizza. Papa John's. La reconformación técnica de las lagunas de oxidación, dotándolas de una nueva configuración, equipos especiales de cribado y cloración, mejora de la oxigenación y otras actividades, comprenden el proyecto que estamos desarrollando para dar solución al problema de olores que se generan en la zona de Samanes, Guayacanes. Las obras avanzan a pasos acelerados, cumpliendo con las normativas ambientales, técnicas y de seguridad, con el fin de tener resultados óptimos de calidad, que permitan mejorar las condiciones del entorno y a la vez proteger la naturaleza circundante tal como lo establecen las leyes de protección del medio ambiente. En octubre esta obra estará lista y dejará en la historia los problemas de olores y será el inicio de la gran obra de planta Merinos, que construirá EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil y que beneficiará a más de 1,5 millones de habitantes de Guayaquil. Interagua, que todo fluya. Saludos a todos nuestros amigos que se están conectando aquí a Max TV Online. El día de hoy estamos haciendo el checklist sobre la ruta de la literatura, cómo logro el camino para publicar un libro, y para eso pues tengo estos invitados especiales que aparte son mis amigos, los queremos muchísimo en la familia, Eduardo y Andrés León, quienes se han atrevido y se han animado y han hecho esta ruta y les van a contar cómo hacerlo, dónde busco, cómo publicar estos libros, cuál es la ruta que ustedes aconsejan para los que están interesados en querer escribir. Bueno, antes que nada, retomando un poco el tema de la reflexión, ¿no? El poemario
efectivamente toca una reflexión que es encender el fuego en la relación. Puede ser la relación con tu pareja, con la relación con tu enamorada, con tu esposo, con tu amiga con derecho, como tú quieras, ¿no? Pero es eso, el amor está hecho es una llama que tienes que mantener siempre encendida, y mientras más fuego hay, más fluye. Entonces eso es lo que busca el poemario. Ahora, en el tema de lo que mencionas de cuál es la vía, el camino para publicar, yo creo que básicamente una vez que alguien tiene la idea de qué lo inspira y ya ha ordenado su material, obviamente de aquí, si es que no has tomado, por ejemplo, ningún curso o un taller de poesía y literatura, es acercarse a una editorial, ¿no? Es un consejo, no es un paso obligatorio, pero en la editorial, por ejemplo, te van a ayudar mucho con el tema de la corrección de estilo. ¿Tú tomaste esa ruta? Correcto, así es, sí, con el tema de pues la ortografía, el tema de diagramación, sí. Muchas cosas, ¿no? Que la verdad, en mi caso personal, había un desconocimiento, porque yo no soy un letrado en este tema. O sea, yo lo hago aquí porque este es un sueño de juventud, algo que me ha inspirado toda la vida. La poesía es el canal, el puente que yo utilizo para que mi mensaje llegue a la otra orilla y conectar las emociones. Entonces, esto es un sueño de juventud que con el paso del tiempo ya lo he hecho realidad. Entonces, una vez que buscas, que encuentras la editorial, obviamente hay un intercambio de información, pues ellos te dicen esto tienes, ¿qué te parece? Tú puedes decirle esto sí, esto no, y bueno, en el lapso de tiempo, bueno, llega una fecha en que ya el material está listo para la publicación del libro, tú das digamos que el ok para que se mande a la impresión. Y posterior a eso, cuando tienes el libro, pues yo creo que es fundamental el tema, si especialmente no eres conocido, el tema de la promoción y difusión. Correcto, así es, de la gira de Andrés, medios. ¿cuál es el camino que tomaste, Andrés León, cuál es el camino que tomó para poder publicar su libro y qué alternativas le puedes ofrecer o le puedes direccionar a la gente que está interesada en hacerlo? Mira, yo creo que cada persona, así como define el tono de su obra y lo que quiere hablar, porque para mí es un trabajo a largo plazo, también define un poco cómo aborda ese sentido. Hay muchas personas que, por ejemplo, arrancan publicando en cartoneras, que es una forma mucho más, dame un segundo, más económica, por ejemplo, de llegar a la gente. Hay otras opciones también de ser partes de antologías. Si uno viene escribiendo, uno puede también ser considerado en antologías. También hay otras opciones como, por ejemplo, premios. Hay muchos concursos literarios en el país y afuera del país. ¿Crees que se está fomentando el tema del arte y la literatura en nuestro país? O sea, creo que hay un fomento, definitivamente. Hay un plan ahora de fomento del libro y la literatura, ¿no? Pero adicionalmente también hay muchas otras opciones que tú tienes a través de editoriales. O sea, por ejemplo, Océano, Herralde, firmas internacionales importantes tienen sus propios concursos con premios de más de $600.000 el uno y con premios de 20.000 euros el otro. ¿Cuál vía escogiste tú? En mi caso, yo arranqué acercándome a las posibilidades de las antologías, ¿no? Yo fui parte de digamos, tuve una militancia cultural, si lo podemos llamar de esa manera, con un grupo de amigos en Buceta de Papel, que fue parte de mi vida más que nada universitaria. Después, si bien es cierto, yo estuve presente con las personas, yo me fui el 2004 a estudiar fuera, entonces estuve muy cercano al desarrollo del grupo, pero finalmente yo terminé, digamos, cada uno de nosotros terminó como que seleccionando su propio camino. Yo creo que ese es lo ideal, ¿no? Es importante los grupos, pero más importante para mí me parece lo que cada uno tiene que decir y cómo cada uno quiere manejar su obra. Entonces, en ese caso, las antologías son una forma de llegar. Hay muchas personas que se encargan, digamos, de manejar opciones de antologías. Los concursos son súper importantes porque te dan una posibilidad de que si tienes un buen material, un buen texto, una buena propuesta, puedes ser considerado para ganar esto, y eso te da un empuje importante para la parte de la difusión y para la parte de que la gente te pueda conocer y pueda conocer tu obra. Y lo otro también es, como lo decía Eduardo, el acercamiento a las editoriales, lo cual no necesariamente es algo fácil, porque cada editorial también tiene sus intereses, digamos, institucionales, ¿no? de publicación, de lo que quieren priorizar, de que una persona sea reconocida o no, y por eso para mí más importante que la persona o el autor específicamente es su obra, ¿no? Es como su obra puede dar una fuerza.
Ok, tenemos unas fotografías del trabajo que ustedes han hecho, de los lanzamientos. Un poco explícanos, Eduardo, estás en pantalla en este momento. Sí, bueno, la foto que pueden en este momento observar es en la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro Guayaquil 2018. En ese momento yo estaba haciendo este lanzamiento del poemario, ¿no? Estaba hablando un poco de qué se trata. Y ahí también está el libro descartable. Creo que me he mezclado las imágenes, pero vamos hablando de acuerdo a cómo van saliendo. Ahí está Eduardo, autógrafos. ¿Te fue muy bien con los autógrafos? Sí, bueno. ¿Tienes muchas fans? Me imagino por el tema intelectual. Descartable. Bueno, esto es parte de la colección Luz Lateral. Descartable salió como parte de la colección Luz Lateral, que involucra a algunos autores ecuatorianos supuestamente jóvenes. Digo supuestamente jóvenes porque yo tengo 40 años. ¿Somos jóvenes? Somos jóvenes. Así es. Sí, y este es un sello que se enfocaba en el tema de narrativa y era impulsado por la Casa de la Cultura, por quien yo tuve una grata experiencia en coordinación con ellos. Ah, qué bien. Bueno, ¿y aquí? Este es el lanzamiento en la feria, que estuvo Ibi Flies y también Cecilia Vera de Galvez en la mesa, en el lanzamiento que tuvimos en Guayaquil el año pasado. ¿Y esto? Este es el lanzamiento de Censurado en Quito, en la librería española. Que fue el mes pasado, en septiembre. Así es. Ahora, háblenme esto de que ustedes escriban, que los dos hermanos escriban, no es coincidencia. ¿De dónde viene esta pasión por escribir? ¿Es hereditaria? ¿Es una pasión adquirida? ¿Cómo es el tema? Cuéntenme. Bueno, digamos que tiene de todo, pero yo creo que en mi caso particular se fomenta el tema de que es hereditario, básicamente por mi abuelo materno, que él escribía en columnas de diarios. Y bueno, el tema de la poesía en mí nació básicamente por mi padre, que le escribía acrósticos a mi abuela y a mi madre en las fechas importantes. Entonces ese momento quedó grabado. ¿Te marcó? Me marcó de por vida, así es. Andrés, ¿qué te marcó? O sea, definitivamente lo que dice Eduardo es importante, pero también yo creo que en el caso de nosotros, y mira la diferencia con mi hermano menor, ¿no? que él en cambio es una persona mucho más musical. ¿Cuánta diferencia tienen ustedes? 361 días, para ser exacto. Durante 4 días teníamos la misma edad. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hay un momento en que nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños jugábamos mucho juntos, no hacíamos un montón de cosas juntos, pero cuando uno va creciendo también uno va buscando cómo se diferencia del otro. Es algo natural e instintivo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo al inicio tuve un momento muy muy vinculado a la parte de la composición musical. Y después también, pero ahí también hay un trabajo definitivamente con las letras, ¿no? con el escribir una canción. Entonces a la final, para mí era importante que eso después pasara a textos más largos, y yo comencé después a escribir cuentos cortos principalmente, ¿no? Y ahí comenzó un poco mi camino en la narrativa. Después tomé unos talleres, porque este tema de que uno puede hacer algo, pero siempre tiene que ver cómo se puede tecnificar, se puede mejorar. Y finalmente está el tema de que, volviendo al tema familiar, de que cada uno también, eso nos ayuda a consolidar, digamos, un estilo, ¿no? Eduardo tiene su personalidad, yo tengo mi personalidad, y también creo que, sin pensarlo demasiado, nosotros celebrábamos en una misma mesa como esta nuestro cumpleaños juntos, éramos casi gemelos, así me dicen, ¿no? Teníamos una misma torta, casi nunca tuvimos una torta cada uno, ¿no? Casi siempre saca la vela, ponle la otra edad, ¿no? Y eso creo yo que, te digo, o sea, generó una sinergia interesante, pero también una necesidad de que, ¿y qué pienso yo? ¿Y cómo hablo yo? ¿Y qué quiero decir yo? ¿No? Y cada uno lo fue definiendo en el trayecto. Me encanta conversar con ustedes, pero el tiempo se nos ha terminado. Los invito a hacer el checklist que tenemos preparado para hoy con ellos. Nuestro checklist de hoy tiene que ver con la ruta de la literatura, el camino para publicar un libro. Estamos con nuestros invitados Eduardo León y Andrés León. Ellos son hermanos, como ya se los he dicho, y con ellos hemos abordado este tema. Ellos plantean que primero tienes que tener la idea y la inspiración para poder hacer un libro. El segundo punto que nos indican es que es importante la búsqueda de quiénes van a ser las personas que van a apoyar tu idea y tu inspiración, es decir, cuáles son las casas editoriales que te van a apoyar. Y además, dentro de eso, pues quién te va a hacer la revisión y las correcciones respectivas. Y obviamente cómo van a hacer la publicación. La promoción tiene que ver ya
con dónde o en qué librerías voy a hacer el lanzamiento, y es toda la difusión del libro como tal. Como ustedes saben, ellos tienen su libro censurado y tienen su libro descartable, entonces ellos han tenido que buscar auspiciantes, buscar promoción en medios y también en librerías que logren y pongan a la venta sus libros. Y también hablan de la experiencia, ¿no? Y básicamente es todo lo que ganas una vez que has publicado el libro y esa relación que tienes con el lector, esa retroalimentación les ayuda muchísimo para la siguiente publicación. Aquí están sus redes sociales, que también se las dejo para que los puedan seguir. @censurado70 es la de Eduardo León y @lectorurbano es la de Andrés León. Bueno, yo no los quiero dejar ir sin que ellos nos inviten a que los leamos. Enamoren entonces a todo nuestro público de Max TV para que se incentiven en leer su libro. Puedes leer tú el poemario del mes de octubre en homenaje a Guayaquil y tú después nos haces la invitación, Andrés. Claro, bueno, el poema tiene historias de la vida real, ¿no? Se narra el amor por los pasillos en el Cerro Santa Ana a la una de la madrugada, un día miércoles, me recuerdo claramente, y dice: por los pasillos desapercibidos de aquel lugar, donde caminaba perdido, sin quererme encontrar, observando el río manso que seduce mi ciudad, doy pasos de turista por rincones de la antigüedad. Ciudad del cerro, que en tus faldas uno se enamora, lugar donde lo rutinario con tu magia se transforma. Tus innumerables escalinatas me llevan a un paso del cielo. Cuando transito por tus laberintos, me olvido del resto. Casas llenas de historia que vieron crecer a la perla. Son majestuosas tus glorietas, tu faro y tu iglesia. Tienes aquella madera guerrera que nos identifica. Imponente siempre, eres una invitación a la poesía. Orgullo de los guayaquileños, sitio tradicional. Cuando reposo en tus laderas, me logro inspirar. Muy bien. Guayaquil, carajo. No, bueno, vamos, Andrés. Yo quería leer algo muy rápido del texto que tengo justamente aquí a la mano, que es un pequeño fragmento del capítulo 5. Y quería dejar este detalle, ¿no? Puntualmente, para un poco poder ayudar, para poderte sumergir un poquito en la lectura del libro, ¿no? Esto dice: camino por Ilanes y dejo que la brisa nocturna de Guayaquil me lleve hasta el puente que desemboca frente a la Alman Borja. Asomado al pasamanos miro como sobre el estero se deslizan tantas botellas plásticas que, adornadas con residuos de fundas y pepas de mangos oxidados, simulan un desfile carnavalesco de basura acuática. A mí también me rodean residuos de emociones encontradas, en donde resalta primordialmente una insalubre envidia por moverme sin ataduras, por transitar cercano a quien se acerque y dejarme llevar, como la basura, a donde sea que tenga que ir. Muy bien, bueno, también me aplaudo aquí porque la inspiración está con ustedes, chicos, gracias por acompañarme. Aquí está pues entonces Descartable, Andrés León con su libro, y también tenemos a Censurado, Eduardo León con su libro. Ya nos han explicado y nos han ayudado a hacer el checklist que tiene que ver sobre la ruta de la literatura, cómo hago para lograr publicar un libro. Así que inspírense, léanlos y sigan adelante. Un abrazo conmigo, hasta el próximo miércoles nos vemos. Soy Erika Poveda, un gusto estar con ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias.